Si tuviera que elegir un solo libro de todos los que hay para aprender a invertir en bolsa, elegiría sin duda alguna el de How to Make Money in Stocks, de William O'Neill. Y hoy te voy a resumir las variables principales que tienes que tener en cuenta si quieres aprender a invertir como él. Te contaré el sistema CAN-SLIM. El CAN-SLIM es un acrónimo donde cada letra es una variable que tienes que tener en cuenta si quieres encontrar las mejores empresas. Y además añadiré otras cosas que no tratan o tratan de forma muy superficial en este libro, pero que sí otros autores las tienen en cuenta, como Mark Minervini, Oliver Kell, Caruso, Weinstein, etc. El vídeo estará dividido en dos grandes bloques. Un primer bloque más teórico y luego un segundo bloque más práctico, donde veremos toda la teoría del primer bloque puesta en práctica en la plataforma de DeepView. Además, en el bloque teórico veremos en primer lugar, sí, el acrónimo del CAN-SLIM, pero también la importancia de operar con patrones y luego la importancia de gestionar bien el riesgo siempre a partir de los stop loss. Voy a dar una ponencia en una semana en el Rankia Markets Experience de Bogotá, delante de 1500 personas. Llevo semanas trabajando una presentación muy potente, que ya veréis en unos días, pero he cogido algunas de las diapositivas que voy a usar para la presentación para este vídeo. Antes de empezar, como siempre digo, suscríbete, deja un comentario de lo que quieras, si quieras que profundice en algún concepto, si algo no te ha quedado claro o lo que sea, simplemente para saludarme, pues encantado, puedes hacerlo. Este vídeo, el del CAN-SLIM, es un vídeo que ya tenía hecho antes de que me quitaran el canal, tenía miles de reproducciones, pero una vez recuperé el canal decidí borrarlo porque hacía promoción de proyectos que ya no existen. Como tuvo mucho interés, pues he decidido hacerlo de nuevo y sobre todo mejorarlo. Antes de seguir, recuerda que tengo un ebook donde trato todos estos conceptos y muchos otros. Lo puedes encontrar desde el enlace que encontrarás en los comentarios. Y ya, no me enrollo más, vamos al vídeo. Bien, como decía, vamos a tratar el sistema CAN-SLIM, que es el que aparece en este libro. Como decía, el CAN-SLIM es un acrónimo. Cada letra es una variable que tienes que tener en cuenta. Simplificando mucho, podríamos decir que el CAN tiene más que ver con la parte más fundamental de la empresa, de los números, del core, de si vende o no, de si está creciendo o no, etc. Ahora lo veremos. Y el SLIM más con la parte técnica. Y luego está la variable M, que podríamos decir que es la variable que lo gobierna todo. No me avanzo con spoilers, vamos a verlo. Y empecemos pues con la parte de los fundamentales. Vamos con la C, que significa ganancias trimestrales actuales. Y aquí lo que necesitas ver es que las ganancias de la empresa que estás analizando crezcan, vayan a más y sobre todo, lo más importante, es que cada vez sean más grandes, que haya una aceleración en el crecimiento. Luego, todo esto que acabo de contar, esta misma lógica, también la queremos ver reflejada en el modo anual. Si bien es importante ver lo que quarter a quarter la empresa crece, queremos verlo también año a año. Tenemos que poder ver que la empresa que estamos observando y analizando cada vez es capaz de crecer a año y seguir expandiéndose. Luego vamos con la variable N, una de las variables que, como decía, para mí es de las más importantes e interesantes al mismo tiempo. La N tiene que ver con nuevo. Y eso que es nuevo puede ser, sí, un nuevo máximo en el precio o un nuevo CEO que llega a la empresa. Al final es una novedad, pero es mucho más interesante que la N tenga que ver con nuevo producto o servicio. La gran mayoría de empresas que vamos a localizar con este paradigma en el How to Move in Stock son empresas que suelen ser disruptivas. Son empresas que suelen ser nuevas o que tienen un turnaround situation, como puede ser el caso de Apple, que es una empresa ya consolidada, pero se reinventa y ofrece algo nuevo, como fue todo el tema de los iPods y luego los iPhones, etc. En todo caso, la mayoría de empresas, cuando son capaces de ofrecer algo nuevo al mercado, y ahí está la clave que explica las dos variables anteriores, cuando son capaces de ofrecer algo que no existe o existe muy poco, y hay interés por parte del público, lo que tienen al final es mucha demanda latente. Y si la empresa es capaz de generar suficiente oferta para cubrir esa demanda latente, conseguirá generar ventas de forma muy rápido. Y los beneficios de esas ventas se suelen usar para mejorar el producto que ya tienen, para crear uno de nuevo, para expandirse a nuevos mercados, para mejorar la eficiencia en los sistemas de producción y al final conseguir como un efecto bola de nieve, ahora sí, que se ve reflejado en las dos variables anteriores, en la C
y el A. Por eso enfatizaba tanto en lo de que tiene que ser un crecimiento que va a más. Y esto suele explicarse por la variable M. Dejamos el bloque más fundamental, vamos a la parte más técnica, más con lo que hay que ver con lo que pasa en el gráfico, ¿vale? La variable S tiene que ver con el supply and demand, es decir, la oferta y la demanda, es decir, la cantidad de gente. Ya sabéis, si habéis visto vídeos míos, que cuando digo gente me refiero a gente como tú, como yo, pero sobre todo los grandes players, que de hecho los players es una de las variables que viene a continuación. Es decir, bancos, hedge funds, grandes corporaciones o los propios insiders de la compañía que están comprando más que no vendiendo. Entonces, si compran más, es decir, si hay más cantidad de gente comprando que vendiendo, por un tema de oferta-demanda, el precio subirá. Es decir, ¿cómo se ha materializado esto? En el gráfico es que la empresa está subiendo, porque hay más gente, como digo, comprando que vendiendo. Entonces, encontraremos al final empresas que están en tendencia alcista, que ya están subiendo. Esto lo podéis conectar, si queréis contexto, con los states de Stan Weinstein, que es otro libro que tengo por aquí. Y como siempre digo, si O'Neill es el patrón del growth, Weinstein sería como el padrino, que es quien pone las bases, los stages, con los que consolidar o verificar todo esto que estoy contando. En todo caso, variable S, más gente comprando que vendiendo, y esto, los ejemplos que os pondré en un rato, se verá reflejado en el precio. A que en la siguiente variable podamos hablar de líderes o rezagadas, es decir, empresas que están liderando tanto desde la perspectiva fundamental que os he explicado las tres primeras variables, como en la perspectiva técnica, es decir, empresas que ya están subiendo, que tienen una acción del precio creciente. Esto se ve especialmente en mercados, podríamos decir, bajistas o laterales, porque las líderes serán esas empresas que en la perspectiva técnica bajan menos, o incluso lateralizan, o incluso llegan a subir cuando todo está corrigiendo. ¿Por qué? Porque la variable I, que tiene que ver con el apoyo institucional, las grandes corporaciones, instituciones que ven el potencial en esa empresa, no la dejan caer. Están comprando. Entonces, esto hace que aunque haya una parte de fuerza del mercado que empuje hacia abajo y haya gente vendiendo, los grandes institucionales, los grandes players, el big money, está comprando esa acción. Y esto, bueno, sé que tengo muchos comentarios de gente pidiéndome que analice y hable de la fuerza relativa. Sí, es un vídeo que quiero hacer en un futuro, pero ahí ya podéis ver y entrever dónde está la esencia y por qué se da esto. Las empresas que menos caen no es por un tema de casualidad, es causalidad, y la causa es que los grandes players las están comprando, las instituciones. Entonces, esto lo veremos porque pues, la empresa tiene apoyo institucional y esto se puede ver reflejado tanto desde distintas ópticas, tanto la acción del precio, como acabo de explicar, porque cae menos, como los potenciales volúmenes de acumulación y de poca distribución, pero bueno, estas son cosas más técnicas, o en plataformas propias que, como por ejemplo DeepView, te da la cantidad de fondos institucionales que hay en una empresa. Entonces, si tú ves que la misma lógica que aplicábamos con las ganancias en la C y en la A, lo vemos en los fondos, vemos que cada vez hay más fondos entrando, pues es que tiene interés y eso puede hacer que el precio se mueva de forma sostenida a lo largo del tiempo. Y vamos con la última variable, no es la más importante, pero sí la más influyente, que sería la M de mercado. Podríamos decir que es como el anillo del Señor de los Anillos, es la fuerza que lo gobierna todo. Tú puedes tener todas las otras variables que si tienes el mercado corrigiendo porque hay malas noticias, hay guerras potenciales o bueno, por lo que sea, es más probable que la empresa, a pesar de tener todas las otras variables, corrija. Entonces vamos a, con toda la parte que os he contado, ser capaces de encontrar las mejores semillas, las mejores genéticas, es decir, las mejores empresas, pero solo las vamos a cosechar y solo tendrán realmente el potencial de crecer y al final tú ganar dinero cuando el clima, cuando el viento, cuando el mercado está a tu favor. Entonces, cuando el mercado sube, hay tendencia alcista, tenemos un mercado sano, es cuando todas estas variables que he explicado cogen realmente potencia y protagonismo. Muy importante porque la M hará y determinará, esto lo cuento a continuación, la exposición que tengamos que tener al mercado. No es lo mismo la agresividad o el porcentaje de cartera que deberíamos tener invertido cuando el mercado corrige, cuando estamos laterales, que cuando hay una tendencia alcista clara. Esto lo vemos a continuación. Vale, seguimos con el bloque teórico y ahora os voy a contar por qué es importante, imprescindible, indispensable operar siempre con patrones.
Esto es algo que, aunque en este libro pues también se trata, los gráficos son puramente semanales y bueno, se podrían perfilar más a diario, incluso intradía con 65 minutos o cosas todavía más rápidas. Son temas, que otros libros sí que tratan con más profundidad. Los de Minervini abordan este tema con más profundidad y además añaden el tema de la gestión del riesgo, que será el tercer bloque de esta parte más teórica. Volvemos al vídeo. Vale, ¿por qué es imprescindible operar con patrones? Porque si tú tienes solamente algunas de las variables que buscamos en el CAN-SLIM, solamente las variables fundamentales que se estaban dando en esta empresa, que era Celsius, donde está la flecha puesta, que ya ha corregido desde máximos que llegó casi a 100 y pongamos que cae alrededor de 85. Pues bueno, si tú estás haciendo solamente caso a la parte fundamental, puedes pensar que esto es una oportunidad. Pero claro, el tema está en que si sigue cayendo y cae mitad de precio, la oportunidad resulta que en teoría al menos es el doble de buena, ¿verdad? Pero si cae más, pues debería seguir siendo buena. Pero la realidad es que tú cada vez tendrás más acciones, pero menos dinero. Y puede parecer que la empresa empieza a subir y piensas, bien, ahora sí, ya he acertado. Y de 35 que está en esta zona, sigue cayendo hasta los 20 y algo. Entonces, como decía, tú cada vez tendrás más acciones, pero menos dinero. Es mucho mejor tener en cuenta todo el sistema CAN-SLIM, y ahí es donde deberíamos profundizar más con otros libros que serían los de Minervini, Kell y otros, pero que ya os estoy dando, ahora sí, información con todo el tema de los patrones, gestión del riesgo, etcétera. Porque fijaos, y esto es un ejemplo que yo he publicado en mis redes sociales, que si no lo hacéis, pues os recomiendo que me sigáis, donde en Celsius, fijaos que el 14 de diciembre del 24 empezaba a fijarme en esta empresa porque parecía que dejaba de caer. 4 meses después, el 11 de abril, seguía fijándome en esta empresa y decía que aquí podía quizá estar interesante. Además, aquí tenemos un spike de volumen que puede sugerir un principio de acumulación, mínimos crecientes, las medias se empiezan a ordenar de la forma que nosotros queremos que se ordenen, todavía no, pero las rápidas empiezan a colocarse por encima de las lentas, aunque la de 50 está por debajo de la de 200. Todavía no es el momento, pero me sigo fijando en esta empresa. Y al cabo de un mes más, ya llevo 5 meses traqueando esta empresa, es cuando por fin me posiciono, momento en que la de 50 ya ha superado la de 200. Y podríamos decir al final que llevamos algunas variables alcistas versus todas las bajistas que habíamos acumulado durante la corrección. Y esto, a partir de aquí, hago un poco de zoom, la empresa dejó de caer, spikes de volumen, empieza a subir, medias más o menos ordenadas, y llega un momento donde están estas dos líneas, que tengo dos entradas muy limpias, con una gestión de riesgo, podríamos decir, casi impecable. Y esto nos lleva al tercer bloque de este bloque de teoría, que va conectado con la gestión del riesgo, porque O'Neill sí trata estas cosas, pero podríamos decir que se pueden y se deben incluso tratar con más profundidad. Vamos al tema de la gestión del riesgo. Antes, dejadme deciros que absolutamente toda gran pérdida empieza primero con una pérdida pequeña. Si tú no mantienes tus pérdidas pequeñas y controladas, no estás teniendo en cuenta que las pérdidas juegan matemáticamente en tu contra. Por ello, deberías usar stop loss. Tienes que tener en cuenta además que tú puedes, y este es mi caso, equivocarme más veces de las que acierto, incluso tener un win rate del 25-30% y ser muy rentable. Porque cuando pierdo alrededor de 2, 3, 4, 5%, pero cuando gano 15, 25, 30 o a veces 50, 100. Algunas veces claro que se da, aunque mi porcentaje de ganancia suele ser alrededor de 30, 35 y así soy muy rentable, no necesito estos grandes recorridos. Pero la magia está en que las pérdidas son mucho más pequeñas que mis ganancias. Mirad, quizá así se puede ver y entender mejor. Cuando tú pierdes un 5%, necesitas prácticamente lo mismo para recuperarlo. Cuando pierdes un 10, ya necesitas un 11. Cuando pierdes un 25, y a partir de aquí, fijaos que la brecha cada vez es más grande. Cuando tú pierdes un 50%, necesitas un 100% para recuperar esa pérdida. Cuando pierdes un 70, un 80, fijaos el porcentaje que necesitas para recuperar. Por eso es tan
no importante, no, imprescindible movernos en este rango de pérdidas. Y si es 2, 3, 4, que es el que intento tener siempre, mejor. Seguramente de esta forma se ve mejor, pero para que podáis verlo claro, me aparto un poco. O sea, fijaos el porcentaje de recorrido alcista que necesitas para recuperar un 75% de pérdida. Y esto nos lleva, vuelvo a colocar aquí, a poder afirmar que solo una operación indisciplinada puede hacerte retroceder meses de progreso. Da igual que tú tengas porcentajes de acierto no porcentajes, ganancias medias de 70, 80, 90%, que solo con que tengas una o dos que te bajen un 80, estás jodido. Entonces es importante mantener las pérdidas siempre pequeñas y controladas. Para cerrar esta parte más teórica, quiero hacer referencia a estos dos libros que deberíais también leeros. Siempre me gusta como dejar la parte teórica en la que se fundamenta todas las cosas que voy explicando. Y aquí hay una anécdota cuando entrevistan a Minervini, que el entrevistador, Jack, le dice: Mark Minervini, cuéntame algo distinto, cuéntame algo que sea diferente, porque es que todos contáis lo mismo: gestión de riesgo, pérdidas pequeñas, stop loss controlados, exposición progresiva. Y Minervini le responde: no, es que justamente ahí está la clave de todo. No te cuento nada distinto, porque lo que diferencia a los ganadores consistentes, que no tienen... Porque claro, ¿de qué te sirve a ti tener un año donde haces un 200 y pico por ciento si luego el siguiente pierdes la mitad o incluso más? Porque yo he visto gente que sí que es capaz de hacer dinero, pero luego pierde 30, 40%. Entonces, si tú no tienes dinero para hacer dinero, si tú pierdes tu capital, no tienes capital para luego trabajar. El capital es tu medio de producción. No sé qué pensaría Karl Marx de esto. Pero en todo caso, volviendo al tema, la primera norma que tienes que cumplir es proteger capital. Y la segunda, asegurar ganancias. Y esto es lo que tratan todas las entrevistas que aparecen en estos dos libros, que son muy recomendables. Vale, y ahora sí, dejamos atrás esta parte más teórica y vamos a intentar materializar todas estas cosas que os he contado en la plataforma DeepView, que es la herramienta que yo uso, donde encuentro todo esto y muchas otras cosas en un solo lugar. Recordad que, bueno, si no lo sabéis, es la plataforma con la que colaboro además, si queréis empezar a usarla, aunque en este momento exacto las puertas siguen cerradas porque, bueno, tenían demasiados usuarios, habían crecido mucho, buena noticia, pero para poder ofrecer la calidad que se merece, pues tenían que tener más servidores para que la herramienta corriera de forma fluida. Sé que lo están a punto de ya resolver y abrir puertas de nuevo, entonces si queréis usarlo, en breve será posible. Y además, como colaboro con ellos, tengo descuento. Escribidme antes porque puede ser que pueda ofrecer algún tipo de descuento. Venga, vamos a la pantalla. Vale, esto es DeepView. Yo lo tengo ahora en 4K y lo voy a bajar un momento a una resolución más modesta para que se vea mejor en YouTube. Vale, veo que no se ha desconfigurado nada. Bueno, mirad, aprovecho para comentaros también que la forma en la que yo suelo tener el gráfico normalmente es esta. Aquí tengo un diario, es decir, estos son velas de rango diario, esto es lo que ha pasado en un día. Estos son velas de rango semanal y estos son velas de rango mensual. Entonces, bueno, fijaos varias cosas, ¿no? Hood es un buen ejemplo de una empresa que cumple, no sé si todos, pero la mayoría de los parámetros del Can Slim. Porque, bueno, en primer lugar, tiene más gente comprando que vendiéndose en general, sobre todo a partir de este punto, ¿no? Porque por eso, pues la acción del precio sube y pues se ven los spikes de volumen como está siendo claramente acumulada. Además, y aquí pues para mí está una de la magia de esta plataforma, es que lo tengo todo en un solo lugar. Yo suelo operar con este menú lateral, que lo voy a hacer un poco más grande y le voy a meter zoom para que se pueda leer todo mejor. Vale, este es un menú que es altamente configurable. Bueno, hay tutoriales de cómo funciona DeepView en mi canal, si queréis ir a verlos para entender cómo configurarlo desde cero, y cuento cómo funciona este menú lateral. Pero bueno, a grandes rasgos, desde aquí se configura. Tú puedes añadir pues todas las variables que tenéis agrupadas en distintas categorías y además pues también los podéis buscar y hacer de tus propias secciones. Yo lo tengo configurado así, que aquí pues veo información básica de la compañía, aquí veo información del volumen y el precio, que es básicamente pues el volumen que está teniendo ese día, si está teniendo más volumen que la media anterior de los últimos 20 días o 50 días, si está cambiando en pre-market, etc. Pero, yendo al tema que nos ocupa, fijaos, ¿no? Los earnings per share, es decir, una de las variables que buscamos, ¿no? El crecimiento por quarters,
que necesitamos para encontrar una potencial can slim, fijaos como quarter a quarter no para de crecer la empresa, de 278%, 2.819%, 106%, 100%, y fijaos como una empresa que pasó de ser, bueno, no recuerdo, supongo que antes no era rentable, no recuerdo en qué momento empezó a serlo, pero en todo caso, pues como sigue creciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos una variable. Y esto no es un caso aislado, no es una cosa que solamente se dio unos dos quarters seguidos, sino que está pasando a año. Vemos como las ventas crecen, o sea, no solo los earnings per share, las ventas quarter a quarter, olvidadlo de los años, están también creciendo, pues cada vez es capaz de vender más. Ahora sí, annual earnings, porque estos son menús que se pueden abrir y cerrar, pues bueno, sí que es verdad que en su momento tuvo un gran declive que debió coincidir con todo el momento cripto, cuando hubo el mercado bajista, supongo, pero bueno, los 3 últimos años no ha parado de crecer en beneficios, pues crece quarter a quarter como en ventas. Y luego vemos como las ventas, pues también en general, pues van creciendo. Entonces cumplimos con los parámetros del can slim por la variable fundamental. Además, fijaos que también tiene la cantidad de fondos. Fijaos que en septiembre del 23 había 483 fondos operando, posicionados más que operando en esta empresa. En diciembre 522, en marzo 555, en fin, que es una métrica creciente. Entonces estamos encontrando esa aceleración, la parte fundamental, y en la variable I, que es lo que permite que al final afecte a la variable S, la de supply and demand, que hace que el precio suba y que si tú estás posicionado, pues ganes dinero. Y eso hace también que sea una líder. Fijaos cómo ya hemos tocado todas las variables, ¿no? O casi todas, mejor dicho. El hecho de que haya, vamos a recapitular, la C y la A, es decir, creciendo cada vez más ventas, cada vez mejores EPS, hace que provoque un efecto llamada en los fondos que van creciendo, que compran la empresa, cosa que hace que el precio suba y encontremos pues supply and demand, más gente comprando que vendiendo, y en consecuencia tenemos una empresa que es líder. Fijaos como ahora sí hemos tocado casi todas las variables. Faltaría la M de mercado, que bueno, hemos tenido sus momentos, sus altibajos, pero fijaos como aquí esta empresa, desde este punto, que había varios puntos de compra, empezó a tener, bueno, pues no sabéis, esto es el índice de fuerza relativa, que también he hablado de ella, de esta variable antes. Entonces una empresa pues que va haciendo lo mejor que la mayoría, y no solo lo hace mejor, sino que sigue haciéndolo mejor. Y todo esto se da, además, en parte porque es una empresa nueva. Es una empresa que, si os fijáis, empezó a cotizar en julio del 21. Entonces es reciente, ofrece algo que es nuevo, que es disruptivo, porque permite operar en el mundo cripto, etcétera. Además, muy enfocada también a un público nuevo, más joven, que en sí el mundo de la bolsa siempre ha sido un poco pues casposo en el sentido de gente con corbata, banqueros, trajes, y Robinhood pues permitió una oleada de nuevos clientes. Entonces fijaos como todas las piezas van encajando y se provoca como un efecto bola de nieve que permita pues encontrar empresas que suben. Y luego me gustaría, para ir cerrando, voy a poner el gráfico así, que solo se ve a diario, que os fijéis en cómo es importante que en el momento en que empezamos a tener fuerza relativa, aunque bueno, esta empresa ya era líder antes, es importante ir buscando puntos de compra, donde aquí tenemos un retroceso del 10%, pero se pueden buscar puntos intradía donde posicionarnos. Por ejemplo, aquí voy a recolocarme. Aquí hay uno por pullback buy bastante bueno, cuando supera esta vela de aquí. Luego aquí tendríamos, bueno, aquí podemos aplicar Oliver Kell, el wedge pop, el macros back, descanso sobre medias, impulso. Podríamos decir que aquí tenemos un impulso y otro impulso, como descansa otra vez encima de medias, y aquí pues tendríamos otro punto de compra. No sé qué gestión del riesgo hay, de un 5%, o sea, una gestión muy correcta que te permite posicionarte de forma fuerte y agresiva con una primera compra aquí, con una segunda compra aquí. Si me apuras, por aquí podemos buscar más puntos de compra. Aquí podríamos tener un pullback buy también, por ahí, por ejemplo, o aquí, e incluso aquí, pero esta entrada ya es más forzada. En fin, y al final lo que se trata de esto es de buscar zonas con óptima gestión del riesgo, que además evidencia el hecho de que tú puedes no solo no bajar el stop loss, porque los stop loss nunca, le pongo cámara, los stop loss nunca se bajan, solo se van subiendo a medida que vas teniendo diferentes
impulsos. Si tú has comprado tu primera posición aquí y aquí añades posición, pues tu stop loss lo colocarás, pues por ejemplo, en esta zona. Y aquí cuando añades posición, tu stop loss lo colocas por esta zona y luego por aquí y luego por aquí y vas promediando al alza y vas subiendo tu stop loss. Para cerrar el vídeo, me gustaría irme un momento a la sección de screeners, donde aquí, bueno, desde el desplegable, esto lo cuento con más profundidad en los vídeos que tengo hechos de cómo funciona DeepView, pero vas a Screener Presets, aquí buscas CanSlim, y fijaos que, bueno, pues tienes CanSlim, y aquí encontrarás algunas empresas, 34 en total, que cumplen con los criterios que pide O'Neill en su libro, que son los que os acabo de contar. Y si os fijáis por aquí, pues ya veis que los fondos cada vez son más, se verá también reflejado en las ventas, en los EPS, etc. Entonces, ya a partir de aquí, mira, qué interesante este punto de compra, me la voy a guardar esta empresa en lista prioritaria porque todavía no había screeneado este fin de semana. ¿Por qué? Porque es una empresa que ya ha subido, que tiene buenos números y fijaos, en unos pocos clics y fijaos hasta dónde he conseguido llegar y filtrar de las miles de empresas a 34 que cumplen. Aquí tengo un retroceso del 5,4, entonces sí, toca hacer un poco más de trabajo, entender también el sector en el que está, que esto es otra cosa que también habla O'Neill, del tema de que las empresas se mueven en grupos, sectores, entonces cuando un sector está subiendo, tiene momentum, tienes que encontrar la líder de ese grupo, de ese sector, que es la que más potencial de subida tiene. Pero bueno, esta empresa pues puede ser interesante, no sé qué hace, tendría que mirármela. Y a partir de ahí, mira, esta empresa la vigilaba, pero ya se fue. Y se trata de ir vigilando. Sophie, me posicioné hace unos días y me reposicioné, porque además, mira, como bonus, esta empresa, los previous all-time high, los máximos históricos anteriores fueron aquí. Yo compré antes aquí, por gestión del riesgo, aquí un poco más, aquí vendí, aquí creo que me saltó el stop loss, pero no pasa nada. Luego por aquí volví a comprar. Pero voy a quitarme un poco de zoom, o sea, meter para que sea mejor. Veis que es una empresa que ha hecho máximos, ha consolidado cerca de máximos, tiene una buena relación de volúmenes, cumple con los parámetros del CanSlim, ha tenido momentum y es una empresa que me gusta, en fin. Y bueno, pues fijaos, ¿no? Shopify la compré también hace poco, aquí, luego la vendí. Ah, no, me saltó el stop loss, perdón, con esta no gané. SE y bueno, muchas otras. Suscríbete. No te cuesta nada, a mí me hace feliz, es gratis y bueno, como siempre digo, ya me empiezo a repetir, pero es la verdad, me robaron el canal y lo estamos intentando levantar poco y bueno, lo estamos consiguiendo. Entonces, cuando te suscribes o pones un comentario, me ayudas a conseguir todo esto. Mira, quería hacer un vídeo cortito y llevo 35 minutos de bruto que luego editado, pues obviamente queda menos. ¡Chao!